Aquí para hablaros sobre las últimas novedades del conflicto ucraniano con mis compañeros Pablo y Manuel. Buenas tardes, buenas noches, chicos. Hola, buenas Buenas nit. noches. Bueno, pues estamos a 11 de enero, no ha pasado mucho, pero desde que comenzó el año. Pero vamos a hablaros de estas últimas novedades, cómo se está fraguando esta primera etapa de 2024 en este camino hacia ese tercer año de la guerra en Ucrania. Y bueno, ¿qué nos podéis contar, Manu, Pablo? ¿Qué ha pasado estos días? Si quieres, Manu, puedes comentar a lo mejor que hoy hemos publicado un artículo que justo va a este tema. Si quieres comentar un poco, Sí. hacer un... mientras lo voy pasando. Mira. Pues hoy ha salido un artículo que escribía yo en relación haciendo un repaso de la situación general con la que se enfrenta Ucrania al comienzo de este año, las dificultades que hay en el frente, los problemas logísticos que está habiendo, a modo de resumen, también la situación política y la situación económica, ¿no? En la parte política, este año estaba previsto que se celebraran elecciones presidenciales, pero lo más probable es que no se vayan a celebrar, casi seguro que no. No hay mucho apoyo a esta opción entre la población ucraniana, que opta por esperarse a después de la guerra para ir a comicios. Y en cuanto a la situación económica, las incertidumbres que hay en la parte, digamos, financiera, ¿no? En cómo va a sostener este año Ucrania, habida cuenta de que no llegan las partidas presupuestarias que habían llegado en el año anterior y en 2022, y también la cuestión demográfica, que empieza a ser ya un tema bastante más comentado. Ucrania ha perdido bastante población, de varios millones que han ido al oeste, más otros millones que han ido al este. Y digamos que ya se empieza a plantear de cara al futuro, ¿no? Que todavía queda guerra para rato. Ya se empieza a plantear qué va a pasar con Ucrania cuando acabe la guerra y, bueno, ese vacío demográfico que ya hay, ¿no? Así, a modo de resumen, podemos establecer esto. La conclusión, yo creo que es lo que también dices en tu artículo, básicamente, y bueno, yo también otro que escribí hace unos meses, que en la misma línea, es que el 2024 va a ser un año muy complicado para Ucrania, básicamente. Y más aún, que luego si queréis podemos comentar lo que ya ha habido alguna preguntita en el chat, por la situación en Oriente Medio. Que al final, si ya tienen dificultad los ucranianos en recibir ayuda y en tener, digamos, ese apoyo mediático para que pues que, bueno, pues eso, para que de Occidente se centre la guerra a Ucrania, ahora mismo con la posibilidad de una escalada más aún regionalmente en Oriente Medio, pues evidentemente no solamente porque Estados Unidos tiene que estar atento ahí, sino que al final los ojos también del mundo están en Oriente Medio y eso pues perjudica mucho a las intenciones de Kiev de mantener el esfuerzo de guerra. No sé si queréis comentar algo. Sí, que ha habido ahí un bug de internet, perdón. Ah, vale. Eh, sí, yo pienso que ahora mismo Kiev tiene el problema en la parte diplomática de que sus aliados son los primeros que quieren que la guerra vaya acabando, que es lo que también planteaba en el artículo, ¿no? Empiezan a ser muchas ya las voces, no de pequeños socios en Europa, sino de dentro de Estados Unidos, los que están diciendo que empiece a buscar alguna salida negociada, empiece a hablar con Moscú y bueno, incluso periódicos en fin, de los principales que ya titulan, creo que era el New York Times, si no recuerdo mal, que bueno, que si Ucrania tiene que ceder el este del país, que no es tan traumático después de todo, ¿no? Sobre todo, pues, cómo están las cosas. Eso realmente pone en muy difícil situación a Ucrania, al gobierno ucraniano, continuar el esfuerzo de guerra como hasta ahora. Tendrá que cambiar de estrategia, tendrá que cambiar de táctica y desde luego pues tendrá que aferrarse a esto que le está viniendo, ¿no? No creo que tengan opciones de continuar como hasta ahora habían enfocado la guerra. Y yo creo que ya si esa cuestión había, digamos, algo que no estaba todavía del todo seguro, ¿no? Y todavía no está del todo seguro. Pero yo creo que va quedando bastante claro que Ucrania sí o sí va a tener que ceder territorios, que ya no es una cosa que podemos plantear de razón de fuerza que Rusia vaya a imponer, sino que ya desde el oeste sus propios socios le están dando recomendaciones en ese sentido, recomendaciones entre comillas, ¿no? Ujú. Nos preguntan, chicos, que exactamente qué tipo de salida negociada de la guerra ucraniana, entendemos, aceptaría Europa.
Bueno, yo creo que para empezar el líder de Europa Occidental no es Europa, es Estados Unidos. Y quien además llevaría la batuta, yo pienso, de las negociaciones sería Estados Unidos en este caso. ¿Qué estaría dispuesto a aceptar Estados Unidos y Europa detrás porque no le quedará más opción? Y evidentemente Kiev. Es la que menos opciones tiene, yo diría. Pues yo creo que una situación en la que quizás haya a lo mejor más anexiones por parte de Rusia. Yo pienso que eso. No sé, yo creo que la cuestión de la OTAN, de que ingrese Ucrania en la OTAN, va a quedar en nada, porque al final no creo que la OTAN en ningún momento quiera tener a Ucrania como en el ingreso. En el grupo, puede que unas garantías de que Ucrania entre en la Unión Europea y alguna garantía de seguridad, puede ser. Para evidentemente, digamos, no dejar del todo tirada, por decirlo de una manera un poco así informal, a Ucrania. Yo creo que más o menos el objetivo sería que el equilibrio de poder dentro de Europa no quedase tan a favor de Rusia en caso de que hubiese una victoria de Moscú, evidentemente. Sí, yo participo de esta idea. También dependerá de cómo queda el escenario. Porque no es lo mismo que Rusia mejore sensiblemente los territorios que ahora controla, entre el arco que va de Gerson a Kharkov, más o menos, que si por el contrario, pues va más allá y llega hasta Odessa y Sumi, ¿no? Que son cuestiones que se han planteado. En todo, ahí yo creo que ya, pues, quizás habría un escenario no muy distinto a lo que plantea Pablo, pero claro, más de abrocharse el cinturón, ¿no? De ajustarse a la realidad. Entonces yo creo que influirá muchísimo también la cuestión de cómo quede el mapa al final. Pero todavía para eso queda terreno y queda tiempo. Queda mucho tiempo. A la desgracia de Estados Unidos. Yo creo que el principal tema, la principal cuestión, el principal problema es el reconocimiento de un cambio territorial por la fuerza. A nivel político y legislativo, ese va a ser el gran obstáculo para cualquier tipo de acuerdo que pueda ser reconocido, primero por Kiev y segundo por el general Occidente. Esa es también es una de las razones por las cuales cualquier escenario de victoria rusa, comillas, comillas, porque implicaría básicamente una aceptación más o menos tácita de la incorporación de estos territorios a la Federación Rusa, siempre posterga el conflicto más el tiempo, porque si no hay una clara erosión de las posiciones ucranianas y occidentales en el conflicto, resulta muy difícil creer que se pueda hacer el cambio político para aceptar semejante resolución. Es complicado, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo cómo ocurre cuando se acerque el final de la guerra, que normalmente, como ya hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Pero vuelvo a traerlo de la coalición, yo no creo que sea ni mucho menos este año, con suerte el siguiente, el que viene, a finales del que viene, sería el mejor de los casos, en mi opinión. Pero en general yo creo que esa va a ser el matiz, la cuestión, el quid, por así decirlo, que nos puede acercar en ver qué podría ser aceptable. Porque claro, creemos que puede ser aceptable Crimea porque se puede hacer una interpretación de que la integración de Crimea no fue violenta, al contrario que sí fue lo que ha ocurrido en Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson. Podría darse un marco distinto a nivel político-legal en ese sentido, o se incorpora todo en un mismo concepto. Y entonces es que, claro, nuevamente es que, como hemos hablado muchas veces, en Ucrania no solo se está luchando Ucrania o el futuro del orden de seguridad de Europa, no, se está luchando las propias reglas del juego a nivel internacional. Y por lo tanto, es muy difícil aceptar esa derrota, esas concesiones, por lo que implicarían a nivel internacional. Ujú. Hay una cuestión que Mm, yo iba a mencionar en relación a esto y también a lo que comentábamos, ¿no? De las perspectivas de Ucrania. Eh, Quisiera yo recordar algo que ya planteamos en un artículo que salió en septiembre de un escenario, que me parece que conviene recordarlo, un escenario de cómo quedaría la guerra al final, ¿no? Planteábamos varios posibles escenarios. Y hay una cuestión que de cara al futuro de Ucrania me parece primordial, que es el mapa económico, cómo quedaría una Ucrania. Por eso decía lo de los territorios. Si Ucrania, por ejemplo, pierde zonas, digamos, de recursos naturales, ¿no? O de materias primas,
las refinerías de petróleo, centrales eléctricas, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo quede el mapa, esa Ucrania del futuro va a ser viable, medianamente viable, que ya de por sí el país va a salir mal parado de la guerra, o va a ser un estado con muy poca viabilidad y muy dependiente de Occidente, en este caso, ¿no? Entiéndase. Entonces, esto también es una cuestión que me parece importante a comentar al hilo de lo que nos preguntan. Ya dependerá, por tanto, de cómo quede el mapa y de qué queda en zona rusa o no. Que en cualquier caso, las instalaciones, ya sean logísticas, energéticas, etcétera, etcétera, van a salir mal paradas de la guerra, con lo cual incluso lo que quede en zona ucraniana o quede en zona rusa, después de la guerra tendrá que ser sometido a reparación o mejora de las instalaciones. Mirad, una pregunta que nos comenta aquí Mick Paer, que creo que bastante importante, además puede abrir muchos debates. La Unión Europea llegará, bueno, dice, la pregunta chiste, que lo entiendo por la ironía, ¿la Unión Europea llegará a adaptar su industria y presupuestos de defensa para sostener el esfuerzo de guerra ucraniano? Uh. Puedes decir no ya de primeras. No. Y aunque quisiera hacerlo, que no están muy por la labor, tampoco lo harían. Pero por cuestión de recursos y de capacidad. Alemania, que es un país industrializado, altamente industrializado, pues está en las condiciones que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión, ¿no? No está, no está ni en condiciones, no ya para armarse a sí misma, de línea con lo que planteó el canciller Scholz en febrero de 2022, ¿no? Sino que incluso para suministrar a Ucrania no llega al mínimo que se consideraría necesario. Entonces ya para cumplir con las necesidades que se entienden genéricas, ni Alemania está en condiciones y tiene capacidad para hacerlo, teóricamente. Yo en este Jorge. respecto considero que en estos momentos no se está produciendo un cambio en la escala o nivel necesarios a día de hoy, 11 de enero de 2024, ¿vale? Pero creo que según si se da la circunstancia de que Rusia consiga nuevos avances significativos en el terreno, no algo como los del año pasado, que han sido al final una ventaja de 300 kilómetros cuadrados adicionales para Rusia respecto a lo que se ha movido la frontera, que es nada realmente, sino algo más significativo. Yo creo que si Rusia consigue algo más significativo, sí que podemos empezar a ver que algunos países empiecen a dar cambios de acción, pero desde luego a día de hoy seguimos todavía muy por detrás de lo que se debería aspirar a, lo que se pretende, o sea, lo que se ha prometido realmente, ¿no? Que muchos países se han prometido, por ejemplo Alemania, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo no estamos siquiera en el camino en el que se tiene que estar para hacer eso. ¿Que llegaremos a estar o no? Como siempre es algo... La Unión Europea sabéis que en buena medida avanza por impulsos, da saltos en momentos determinados. Yo creo que sí que podemos ver algún cambio, aunque quizá no tan grande como podría caber esperar, debido en cuenta la gravedad de la situación. Yo opino que no, que aunque haya esos avances significativos que tú dices, Jorge, yo creo que no, más allá de los países, yo creo que podemos pensar como Polonia, que yo creo que está en la misma dinámica, y poco más, quita Finlandia, Suecia, que yo creo que también siguen estando en la misma dinámica. Yo creo que no va a haber ningún cambio, porque al final, creo que lo hemos hablado muchas veces, al final el pensamiento que hay en Europa es de que pase lo que pase, Estados Unidos va a estar ahí. Unidos, ¿por qué voy a gastarme lo que me tengo que gastar en una industria de defensa? Si ya está Estados Unidos. Ahora, si no está Estados Unidos, puede ser una llamada de atención y puede eso significar que Europa se va a poner a ese nivel. Tampoco lo creo, porque yo creo que se produciría una división dentro de Europa. Entre los estados miembros, por ejemplo, si gana Trump en este caso, que yo creo que sabemos todos cuáles son, los estados miembros como Polonia, etcétera, todos estos estados miembros atlantistas, de que se posicionan claramente de Estados Unidos de Trump. Habrá estados miembros que mirarán para otro lado y habrá estados miembros que volverán a hablar de, entiendo que Francia, por ejemplo, de autonomía estratégica europea y de soberanía. Pero que no habrá ningún esfuerzo conjunto en ese lado, porque yo creo que al final
no hay esa mentalidad entre Europa yo no veo este cambio de mentalidad que vaya a haber de verdad de tomar en serio las cuestiones geopolíticas o geoestratégicas, porque no, a no ser que a lo mejor que haya un cambio de tendencia en algún momento, pero yo de momento no lo veo. Por ejemplo, mira, ha salido una noticia hace poco que, bueno, Thierry Breton, que está en la comisión, ha anunciado que iba a haber que iban a anunciar un fondo de 100.000 millones, perdón, para industria de defensa. ¿Qué es lo que han comentado diversos analistas europeos de defensa? Que tiene que ser Estados Unidos. O sea, que tiene que ser Estados Unidos quien esté detrás de la medida. Es decir, que tiene que apoyar esto y meterlo dentro de los Estados miembros. O sea, tiene que ser Estados Unidos que nos venga a decir que tenemos que dedicarle dinero a nuestras industrias de defensa. Esta es la mentalidad que hay en Europa. Y te estoy diciendo que son analistas que no son precisamente polacos. O sea, son franceses, por ejemplo, que hablan mucho de autonomía estratégica, de soberanía, etcétera, pero al final es eso. Esa es la mentalidad que hay. De Estados Unidos nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Y luego ya veremos. Yo creo que eso de momento es lo que hay con Biden, evidentemente. Puede con Trump cambie, pero es que yo con Trump es volver a la regresión de 2016, en todo caso. En un mundo y con un Trump bastante diferentes. Yo creo precisamente me parece súper importante, y hasta la razón Pablo, que en buena medida lo que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir depende de lo que ocurra en Estados Unidos en noviembre. Pero yo creo que la combinación de avances significativos rusos en Ucrania en el año 2024, más una derrota demócrata en las elecciones estadounidenses, con que enrarezca las relaciones entre Washington y la Unión Europea a partir de la entrada al cargo de Trump, que sería ya en enero del año que viene, sí que podría provocar con división, totalmente de acuerdo también con eso, que sería con una división interna en la Unión Europea, pero provocaría que ciertos miembros sí que se lo tomaran más en serio. Pero claro, hay que ver luego siempre la letra pequeña, ¿no? De los qués y los cómo evolucionaría eso. Estamos hablando de el mundo de dentro de un año, con suerte. Lo que pueda pasar de aquí a entonces. Yo... Lo que puede cambiar en un mes la cosa, imagínate en un año. Yo sé que a lo mejor en 3 semanas estamos hablando que Israel invadió el sur del Líbano y que Estados Unidos está bombardeando Yemen. Eso ya sería un cambio significativo en la periferia europea que nos implicaría que a lo mejor se plantean otras cosas de maneras distintas. Además, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La Unión Europea está planteando el lanzar su propia misión para el Mar Rojo. Si esto ocurre o no ocurre, podría cambiar también, porque ya sabemos que, nuevamente, como decía antes, la Unión Europea avanza a saltos. Hay que ver qué pasa. ¿Algo que comentar, Manu? Pues yo recordar que Suecia sigue fuera de la OTAN, ya que la has mencionado. Estamos en Bueno, enero de 2024, que vamos para 2 años y bueno, yo no me meto en Turquía y Hungría, ellos sabrán que hoy sí que lo menciono porque hoy Estados Unidos le ha vuelto a echar la bronca a Hungría, que el otro día pues tuvo buenas palabras con Turquía, pero lo cierto es que han pasado varios días y Turquía no, vamos, el Parlamento turco no se ha movido, al menos no que yo sepa. Y eso, y esta mañana pues ya, o este mediodía creo que era, leían la cartilla a Hungría porque no entendían por qué todavía no se ha dado el paso definitivo, ¿no? Aunque yo ahí estoy viendo como un juego entre Hungría y Turquía a ver quién es el primero que mueve al Parlamento para aprobar, ¿no? Están ahí los dos jugando a eso. Y mientras, pues Suecia lleva 2 años fuera. Y parecía difícil que ya un año era demasiado, ¿no? Pues llevamos ya 2 años. Pero dejando de lado esta anécdota, yo pienso que el problema es la condición económica que tiene Europa ahora mismo. Y para un programa de reindustrialización en materia de defensa, no sé de dónde va a salir el dinero con unas economías, vamos, con unas finanzas públicas endeudadas hasta las cejas. No es caso de España exclusivamente, Alemania también está muy endeudada, más aún después de haber intervenido en diversos sectores de la economía para 2022-2023 evitar un colapso completo de esos sectores. Y por eso digo que hay limitaciones que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión, pero yo creo que la clave es la base financiera con unos estados endeudados hasta las cejas, que no están por la labor tampoco de cambiar las políticas económicas, las políticas financieras, en fin.
son demasiados factores a tener en cuenta. Entonces, yo le veo lagunas, sobre todo en ese aspecto, que pueden ponerse todas las voluntades que se quieran, todas las iniciativas que se quieran, pero si no cambia cuestiones básicas, cruciales como estas, le veo bastantes lagunas. Aún tengo unas preguntas, o tú tenías... Sí, por eso, vale, vale. Vale. La tengo yo aquí, ¿eh? La tenía yo mirada, por si acaso. Voy con ello. Voy a pasarlo por aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. Estoy muteado, perdón. Todo eso que he dicho es... Sí, ya está. Lo siento. Eh, em, lo que está... Perdona, lo que estaba diciendo. Que me han preguntado antes sobre los posibles escenarios para... ¿qué podría pasar a nivel internacional por una victoria rusa en Ucrania? Estaba diciendo que hace unos meses Pablo, Manu, Alejandro y Ángel, que hoy nos tenemos aquí, y yo escribimos un artículo sobre posibles escenarios de fin de la guerra en Ucrania, ¿no? Con dos escenarios de victoria para Rusia, dos para Ucrania y uno más intermedio, por así decirlo, de estancamiento. Y yo creo que esa es una clave importante, porque cuando hablamos de victoria rusa, ¿qué nos estamos refiriendo con la victoria rusa? Porque hay muchos posibles tipos de victorias rusas. El cómo se diese susodicha victoria afectaría enormemente a cuáles serían las implicaciones para el sistema internacional en su conjunto. Yo pienso que vamos a ponernos en un escenario moderado, ¿no? Pongamos que Rusia consolida el control sobre el territorio que tiene actualmente y con el paso del tiempo acaba consiguiendo controlar también al menos el lado este de Zaporizhia y lo que les falta de Lugansk y de Donetsk, que no realmente muchos, es un terreno menos de lo que tienen, desde luego, menos de la mitad de lo que ya tienen. Y ahí hay una negociación para un alto el fuego o una congelación del conflicto de algún tipo. ¿Qué repercusiones tendría esto por el sistema internacional? Bueno, aquí hay mucho posible debate, ¿vale? O sea, yo lo que quiero decir aquí no lo plantaría como, por así decirlo, escrito en piedra, ¿no? Pero por un lado, ¿qué tenemos? Se ha producido, digamos, ¿qué serían los datos objetivos? Se ha producido una anexión territorial por la fuerza en territorio europeo. Y a pesar de que Occidente ha puesto mucha carne en el asador, no toda, pero mucha carne en el asador para oponerse a la misma, no ha sido capaz de impedir que se produzca. Eso pone a Occidente en una situación de mayor compromiso, por así decirlo, a nivel internacional, que además ya lo tiene por otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la situación ahora mismo de cuán polémico es el apoyo de Estados Unidos a la posición de Israel, por ejemplo, ¿no? Digamos que no está en una posición particularmente fuerte de cara a terceros actores a nivel global. Digamos que este sur global ahora mismo y Occidente no tienen la mejor relación, la mejor opinión el uno del otro. Luego tenemos el hecho de que un gobierno con armas nucleares, como en el caso de Rusia, ¿no? Está tomando territorio y está podido conservarlo. En este caso, en mi opinión, esto facilita que otros terceros gobiernos de a lo largo y ancho del mundo se atrevan a lanzar posibles operaciones militares para conseguir sus intereses, porque creen que no van a ser opuestos con la misma firmeza que va a ser sido Rusia, o sí que incluso si hay una pequeña oposición los mismos podrán sobrepasarlos. Me preguntan relacionado con esto si no creo que Occidente ya ha cumplido. Yo creo que Occidente, mejor dicho Estados Unidos, obtuvo todo lo que podía obtener de Ucrania en los primeros 3-4 meses de la guerra. Y para mí lo que ocurrió sobre todo es que desaparecieron algunas de las mentiras más burdas de la realidad en Europa. Por ejemplo, el caso de la neutralidad de Suecia y Finlandia, por ejemplo. Que pasan que claramente, porque estaban en la Unión Europea, por sus lazos con el resto del bloque occidental y demás, claramente formaban parte del mismo, pero tenían ese fantasma, ese
amago de neutralidad, que era un legado de la Guerra Fría, que aún no se había eliminado para dar paso a la expansión natural hacia la esfera occidental. Pues eso por un lado. Luego ha revitalizado a la OTAN, le ha dado una cierta nueva razón de tres, ¿no? Le ha dado un cierto perspectiva de futuro. Va a haber... Se resuelva como se resuelve el conflicto ucraniano, salvo que implosione Rusia, y no creemos que vaya a pasar en ningún caso. Aquí la hostilidad en el este de Europa va a continuar durante mínimo una década, si no más. Entonces, yo creo que siendo ese el caso, ya la OTAN ha conseguido espacio para respirar, ha salido de ese estado de muerte cerebral profundo que hablaba Macron hace unos años, ¿no? Y ahora vuelve a tener algo que hacer, algo que justifique su existencia y su funcionamiento. Ahora bien, la OTAN puede encontrarse con otros problemas, como que un propio presidente de Estados Unidos no esté muy interesado en la misma, pero si eso ocurre o no, ya lo veremos en un futuro más lejano, no ahora. Entonces, yo creo que todo lo que podía ganar Estados Unidos barra Occidente ya se ha ganado. Y todo lo que va a pasar a partir de ahora es o neutro o pérdida. Yo personalmente considero que si hay una victoria rusa, nuevamente, y con victoria quiero decir que se mueva el frente actual más allá y acabe la guerra con Rusia habiendo anexionado varias regiones de Ucrania, sin que esto esté, digamos, con un conflicto de algún grado cerrado, pues yo creo que ahí estamos hablando claramente de una pérdida para Occidente a nivel global. Entonces, bueno, nuevamente depende mucho de en qué condiciones se cierre el conflicto, cuáles van a ser las consecuencias o no. Pero bueno, si queréis añadir algunos, Pablo, Manu, alguna cuestión sobre esto que penséis al respecto. Sí, yo estoy de ¿Quieres decir acuerdo algo? en, sí, yo estoy de acuerdo en que a medida que pase el tiempo y un poco en la línea de lo que comenta Jorge, pues realmente o nos movemos en un escenario de estabilización y por tanto de neutralidad o de pérdida respecto de lo conseguido. Por eso yo creo que en Estados Unidos, en línea con lo que comentaba y de lo que planteo en el artículo que sale hoy, por eso le están urgiendo a Ucrania que espabile y que empiece a negociar, que se deje de ir a Crimea y de recuperar el control de Donbass, que eso no va a ocurrir, y que si tiene que renunciar a Donbass, pues que renuncie, que no pasa nada. O sea, eso se lo han dicho ya en periódicos abiertamente, que no es un comentario, que son artículos o son editoriales, y entiendo yo que ya le están dando ese mensaje de que por las buenas que empiece a espabilar y que se ajuste a esta realidad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente está ese riesgo de perder. Ya la capacidad que tenga Rusia de avanzar más, de romperla Yo creo que aquí también entra una cuestión que lo hemos comentado, que es la capacidad que tenga el ejército ucraniano de seguir resistiendo, ¿no? No es todo una mera cuestión de suministros, de logística. Evidentemente Ucrania tiene problemas ahora mismo, pero hasta ahora está aguantando bastante bien en la línea de frente a pesar de la presión rusa en distintos puntos, ¿no? Esto era algo que no se veía desde hacía bastante tiempo. Entonces habrá que ver la capacidad que tengan de resistir, si Occidente interviene para intentar estabilizar esa situación y que no vaya peor. Y sobre todo habrá que ver también la capacidad que tiene de influir otros conflictos que estén afectando a Estados Unidos, ¿no? Porque ahora mismo tenemos la situación de Oriente Medio con Gaza y con Líbano, ya no es solo Gaza, también está Líbano ya. Está también el Yemen, que de eso pues ya estoy seguro de que vamos a hablar en los próximos días. Y luego pues está también en la situación en Asia Oriental, con el tema de Taiwán cada vez más tenso. Entonces, no es solo una cuestión de la capacidad que tenga Ucrania, sino también de la propia capacidad que tenga Estados Unidos de atender ese escenario, que cada vez, por lo menos en lo que a este año se refiere, pinta cada vez más sombrío en ese sentido. Ujú. Yo, bueno, rápidamente, para no enquistarnos, digamos, en esta cuestión, al final una derrota de Ucrania es una derrota geopolítica muy grande para Occidente, por todo lo que han puesto sobre la mesa por Ucrania y por todo lo que han puesto sobre la mesa contra Rusia, evidentemente. También, ¿qué consecuencias puede tener? Pues que Rusia, con una victoria en Ucrania, básicamente puede tener más manga ancha para, digamos, volver a pacificar según sus términos su vecindario. Y estoy pensando en el Cáucaso y estoy pensando en Asia Central.
Más allá de eso, también tendría más manga ancha, más recursos para, digamos, desarrollar más operaciones en el Sahel. Todo esto, evidentemente, en detrimento de Occidente. Y al final estamos hablando de que es verdad que han tenido muchas pérdidas los rusos, han tenido muchas muertes, muchas bajas, incluso la flor y nata de su ejército, muchas pérdidas de material, etcétera. Pero al final puede salir de esta guerra como un ejército ruso mejor. Un ejército con capacidades militares, con una industria de defensa preparada para una guerra de alta intensidad y con nuevas tácticas en una guerra moderna. Y eso es algo que la experiencia es impagable en este caso. Yo creo que eso es para mí una de las cuestiones muy importantes, que el ejército ruso ha aprendido a combatir en esta guerra, en muchos casos, y que se ha demostrado además de que un estado como Rusia es muy resiliente a las peores sanciones que te pueden enviar Occidente. Y eso también yo creo que es bastante relevante. Em, y nada, también quería aprovechar que ahora estamos en un pico de audiencia, que no lo hemos hecho todavía, y voy a convertirme en Edu ahora mismo para hacer una pequeña promoción bueno, primero agradeciendo a todos los que se han suscrito, que no hemos podido hacerlo, todos suscrito pues a Twitch, a Pardo, por ejemplo, que ha regalado una suscripción. Nada, muchísimas gracias a todos los que se suscribís. Sabéis que al final esto es contenido independiente, estamos editorialmente independientes y nosotros al no depender de nadie, pues básicamente vivimos de todo el apoyo que nos dais en vuestras suscripciones en Twitch, en nuestra web, que ya sabéis que tenéis este QR para poder ayudarnos a seguir manteniendo este proyecto adelante y que sigamos contándoos lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Yemen, en Oriente Medio, etcétera, con esa independencia que nos caracteriza y yo creo que rigurosidad que podemos ofrecer como valor añadido, ¿no? Así que a ver si podemos llegar a esa cifra de 640 suscripciones, que estamos muy bien. Yo creo que de todas maneras que cuando explote el de Yemen, Jorge y Manu, yo creo que podemos superar esas cifras de suscripciones. Y nada, que tampoco quiero alargarme mucho, pero bueno, que muchísimas gracias a todos los que os suscrito y os animo a seguir apoyando este canal, que al final es nuestro medio de vida, ¿no? Para muchos. Así que eso. Y no sé si tienes alguna tu pregunta, Jorge, al respecto, o podemos pasar Había visto a... una cosa que quería contestar que habían preguntado. Sí, Ah, bueno, no, de hecho no era eso, perdón, se me ha ido a cabeza. Yo quería contestar a ti, de hecho, sí, para especificar concretamente algo que habías dicho de que Rusia tiene un ejército más fuerte de lo que entró la guerra, y es cierto, no es la primera vez que pasa, o sea, no es algo particularmente raro en realidad. ya. Y especialmente, yo diría que un ejemplo claro y contundente en ese ámbito son los drones. Los drones, Ah, la capacidad de drones, el entendimiento de tecnología de los drones, el cómo se han desarrollado, la manera de fabricarlos, la manera en la que se utilizan. Yo creo que eso, sobre todo para Rusia, ha sido un cambio drastiquísimo durante el transcurso de la guerra, porque antes de eso los drones en Rusia eran poco o nada relevantes y apenas tenían papel y las es Fuerzas Armadas, y verdad. ahora se ha convertido en algo vital. Y yo creo que eso es un cambio que en futuros conflictos, o que se ven con Rusia, se va a hacer notar mucho. O sea, ha sido un momento de renovación por fuego, vaya, en ese sentido para todo el aparato militar ruso. Y que algo, desde luego, van a haber salido aprendidos de Ucrania. Hay A que fuerza de recordar, hostias. cabe Perdón por la recordar lo expresión. que se publicaba en la prensa occidental, sobre todo la norteamericana, vamos, la Sí. anglosajona y la israelí también, en agosto de 2022. Yo me acuerdo que esto lo dijimos en su día, ¿no? Que pues decían que los drones que Rusia estaba comprando en Irán, pues que eso era una mala compra, que iba a ser una ruina, porque iban a salir Ya, fatal los drones. ok. Y luego pues ya se ha visto que tan malos no eran después de todo. Y es que también otra cuestión que yo creo que es relevante, que luego además, que creo que a lo mejor podemos hablar un poco también de la otra parte, ¿no? De lo que están aprendiendo los occidentales, que también esto es un campo de prueba para Occidente. Es las estrategias, las tácticas que está teniendo, por ejemplo, Rusia para, digamos, reducir las capacidades de los sistemas antiaéreos occidentales, pues como los Patriots. Que lo que están haciendo ahora, por ejemplo, la táctica de los rusos es utilizar los drones como señuelo para luego atacar los sistemas de artillería o atacar otros lugares. Yo creo que eso también es relevante y eso, teniendo en cuenta en conflictos futuros que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Asia Pacífico,
por ejemplo, pues yo creo que son tácticas, estrategias que son bastante relevantes, ¿no? Sobre todo saber qué puntos débiles, qué puntos flacos tiene pues el material occidental. De los Leopard yo creo que ya se sabía los puntos flacos que había, pero bueno, de otros sistemas antiaéreos yo creo que es relevante, ¿no? Pero Leopard ha salido ahora, otra cosa que comentaba en el artículo, ha salido que están dejando los ucranianos, muchos Leopard los dejan apartados porque no tienen piezas de repuesto. Entonces, no tienen mecánica ni tienen capacidad de reparar vehículos que a lo mejor de tener material pues podrían volver otra vez al servicio, que no han sido destruidos o que los daños que han recibido pues se pueden reparar y bueno, pues se puede volver a poner en servicio ese vehículo, ¿no? Y de hecho había unas imágenes que se vieron hace unos días en un canal prorruso de un Leopard 2, creo que este era de origen sueco, me parece que era, no sé, finlandés o sueco, que estaba abandonado en mitad de un bosque en la zona Sueco, norte, creo que era... ¿Cómo? sueco. Sueco. Que estaba en la zona norte del río Skil, en esa zona. Y bueno, pues sencillamente el tanque estaba ya abandonado. El motor era lo único que se notaba que se habían llevado. Además, la rejilla, ¿no?, de los motores, eso lo habían quitado, el motor había desaparecido y estaba ahí el tanque abandonado. O sea, que esto también es una cosa, en fin, con lo que costó, digamos, mm, mandarles los leopardos y una cuestión como es esta, la logística, pues los está dejando a muchos fuera de servicio. Con lo cual, el índice de pérdidas pues tiene que estar siendo bastante grave, porque no son solo los que se destruyen, sino los que a lo mejor reciben un daño o por desgaste en el uso, que esa es otra cuestión. No solo tiene que ser un daño, sino que un vehículo por uso pues también sufre daños y bueno, pues se tiene que reparar. Entonces, es una cosa, digamos, significativa, ¿no? Es un buen reflejo de la situación que enfrenta ahora mismo el ejército ucraniano. Jorge, por cierto, si tenéis alguna pregunta, porque yo creo que nos habéis hecho un montón y las hemos, no sé si tienes alguna, Jorge, por ahí guardada, si no, yo lo que iba a proponer es que dejasen por aquí alguna mientras yo pues os hago alguna a vosotros y mientras los voy recopilando y luego las lanzo si queréis, o las vas lanzando tú, Jorge, como tú veas. ¿Tienes alguna recopilada ya? No, yo le tenía tenía una segunda versión para que decir que hablamos de que el ejército ruso pues ha mejorado, ha descubierto nuevas tácticas, etcétera, pero también yo no se puede hablar que evidentemente el ejército ucraniano ha mejorado muchísimo sus prestaciones en el sentido respecto, por ejemplo, a 2014-2015, evidentemente, pero también a lo mejor Occidente esto le ha servido como un laboratorio de pruebas para sus armas. Y bueno, evidentemente para Estados Unidos para poder luego vender su industria militar a los países europeos, que esto lo hemos visto perfectamente con las ventas a Polonia, por ejemplo, o ahora mismo que se está dejando cada vez más atrás la cuestión de tener un tanque de nueva generación europeo entre Francia y Alemania o el famoso el FCAS, creo que se llama, avión de sexta generación europeo que se está dejando por básicamente comprar más seguro estadounidense, ¿no? Yo creo que si podemos destacar un aspecto que claramente ha salido beneficiado avance tecnológico para la industria, bueno, no para la industria militar occidental, pero digamos para el know-how occidental, es el tema de los drones navales. Los drones navales han evolucionado muy rápidamente y han conseguido unos cambios a una facilidad de usarlos muy significativo en el marco de la guerra de Ucrania, sobre todo en esa manera de dar una respuesta irregular, porque realmente es un poco irregular, no hay digamos que no hay una confrontación naval directa entre Ucrania y Rusia, sino que hay una confrontación totalmente con la base de uso de drones y de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra los buques de guerra rusos que, como sabemos, ya han causado varios daños significativos. Pero digamos que yo creo que eso es quizá uno de los aspectos que era una tecnología que realmente no estaba tan avanzada, o al menos no públicamente, no se conocían. Quiero decir, estoy seguro de que había prototipos de drones navales que tenía Estados Unidos probando en distintos ámbitos y demás, pero digamos que su uso abierto y su uso barato, que también es importante,
no era algo que estuviese tan extendido hasta que se ha dado este conflicto. Nos preguntan, por cierto, que si vamos a hablar de Myanmar. De Myanmar se habló ayer. Podéis ver, no sé si está subido ya el directo en YouTube, pero si no estará subido en los próximos días y podréis verlo allí. Nos preguntan, ¿creéis que va a tener suficiente capacidad Ucrania para hacer una nueva contraofensiva en primavera-verano? No, para nada. En el mejor de los casos, si los envíos se... Primero, ya Estados Unidos dijo que no iba a volver a hacer envíos a tan gran escala como se hizo para la gran ofensiva de 2023. Así que una repetición de eso, olvídense, en mi opinión. Pero yo no creo que Ucrania esté en condiciones de lanzar ninguna ofensiva significativa en todo este año. Para nada. ¿Qué es lo que te dicen los estadounidenses? Literalmente ahora mismo lo que está saliendo en los medios occidentales, los artículos más optimistas, dice: la mejor estrategia de que tiene que llevar Ucrania es defensiva totalmente en 2024, y ya si eso en 2025 se puede plantear el escenario de una ofensiva. Y además es el escenario optimista que yo he leído en los medios occidentales, sobre todo anglosajones, evidentemente. Es decir, que esto ya te lo decía los americanos igualmente ya por julio, agosto. Sobre todo incluso julio, junio. A los estadounidenses, a ucranianos que no iban a repetir este tipo de ayuda, que todos estos envíos que se habían producido a lo largo de esos meses para la contraofensiva, la gran contraofensiva, que no se iban a volver a repetir. Que ya todo lo que han puesto, todo el metal que han puesto para la Ucrania, que eso ya no iba a volver a repetirse. Yo creo que por capacidad y por voluntad política también. Como hemos hablado antes de que Europa nos estaba poniendo a punto para la industria militar de defensa, ¿no? Para tener una en condiciones, y eso requiere tiempo y mucho dinero. Eso ya es, en el momento en que si en algún momento se produce ese escenario, será a años vista. Y Estados Unidos, como hemos hablado también, no hay voluntad política, y si llega Trump, menos aún incluso. Manu, ¿quieres decir algo? Y hay una cuestión, la voy a mencionar después, pero al hilo de lo que tú dices, realmente las previsiones de este año son más bien de estrategia defensiva, en el mejor de los casos. Por eso comentaba antes que dependerá Ucrania la estrategia que siga, porque están forzados a ir a la defensiva. Ya, dependiendo de si es una estrategia más de defensa móvil, de seguir fijándose a posiciones para causar bajas al ejército ruso. Hoy salía un artículo, me parece que era, en el medio norteamericano ABC, de que en el hospital militar bueno, ahora la ciudad de Dnipro, antigua Dnipropetrovsk, que las bajas habían aumentado en las últimas semanas un 30%. O sea que la estrategia defensiva ucraniana detiene a los rusos o retrasa su avance en el Donbass ahora mismo, pero tiene también un alto coste. Y eso pues está también otra cuestión que hoy no hemos mencionado, pero que está ahí, que es el tema del reclutamiento. Se está hablando en Ucrania de si reclutar o no reclutar. Entonces, la cuestión defensiva le veo yo lagunas si no cambian el planteamiento que tienen hasta ahora. O sea, hasta ahora es la línea que han seguido durante los últimos 8 meses en cuanto a zona defensiva. Y bueno, enlaza un poco también con lo que ya hicieron en Bakhmut, que no tienen en cuenta el coste humano y material que tiene esa estrategia. Y bueno, pues mientras no cambie el contexto en torno al cual se bascula esta estrategia, le veo lagunas. Y luego hay otra cuestión que voy a sacar después, que ahora lo has mencionado antes y me he acordado de un tema que quería mencionar, pero me voy a esperar un poco a que si hay alguna pregunta más. Nos preguntan sobre todo de cuestiones de municiones, que básicamente, si la falta de municiones pues causa muchas pérdidas a Ucrania, que sí, evidentemente, que luego la cuestión de los cazas, que si sabe algo o no, y si el problema para Ucrania es más los proyectiles que tienen o el poder llevar al punto exacto que hace falta. Es decir, entiendo que se refiere más la logística desde algún punto de Ucrania al frente, en este caso. Esto último
¿Cómo es? Que no lo he oído bien. Yo lo que entiendo que está ahí la pregunta, porque básicamente es qué es lo que más tienen dificultades. ¿La munición en sí, la cantidad de munición que tienen, o la dificultad de llevar la munición del punto A al punto B, es decir, al frente, básicamente? A ver, la cuestión logística, por ahora los ferrocarriles están funcionando bastante bien, dentro de lo que es la dinámica de la guerra, exceptuando los ataques que pueda haber, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí en principio problemas no están teniendo mientras funcionan los ferrocarriles. Últimamente Rusia ha aumentado sus ataques sobre algunas, no las líneas ferroviarias, sino algunos nudos ferroviarios concretos. Por ejemplo, en la zona de Krivoy Rog, me parece que se publicaron imágenes. Eh, la cuestión de las municiones, hay un problema que está experimentando Ucrania, que es que tienen que racionar las municiones que utilizan. No hay suficientes. Entonces, los disparos que hace la artillería hace ya semanas, según comentó la prensa occidental, que están racionando y por tanto no pueden realizar tantos disparos como quisieran o necesitaran. Con lo cual, eso compromete a las tropas ucranianas. En el frente de Avdiivka, yo creo que esto además lo comentaste en un artículo, Pablo, o lo comentamos aquí en un directo. En el frente de Avdiivka habían llegado a ese punto en que tenían que limitar los disparos de la artillería, porque si no se les acababa la munición ya ese día. Eran capaces de agotarla en un día entero, en las primeras horas de los combates, ¿no? Si tenían una cadencia de fuego intensa, quiero decir. Quiero recordar que las cifras eran que habían tenido que bajar la cadencia de disparos como 4 veces o 5 veces respecto a la los meses de verano de la contraofensiva. Es decir, que habían pasado a tener una, digamos, esto es según artilleros ucranianos a medios occidentales, que básicamente que la diferencia era incluso de potencia de fuego rusa era a favor suya de 10-1. Incluso en esa zona, en Avdiivka, hace unos meses, hace como 2 meses, más o menos. ¿Algo que decir, Jorge, o te mando más preguntas? Vamos, que no te pregunte, yo creo. Bueno, adelante, Vale. Pablo. Zelensky, que está más cuestionado, podría llegar a ser apartado del poder, así un poquito más de política interna. Está Creo que este es un jugando con tema, fuego creo que este es un últimamente. tema para Manu, así que Manu, si quieres Vale. darle. Yo creo que este señor está jugando con fuego porque, en primer lugar, lleva ya desde hace por lo menos los últimos 6 meses, y si me apuráis, los últimos 12 meses, está ganándose muchos enemigos, fuera y dentro de Ucrania. Se ha enfrentado bastante fuertemente con Saluzny, el general Saluzny, comandante de las Fuerzas Armadas. De hecho, hace unos días, no fue ni una semana, creo que fue hace unos días, una rueda de prensa que dio Saluzny en relación al tema del reclutamiento, dijo que él, lo que se estaba comentando, que él no lo había propuesto, y que él tampoco estaba de acuerdo con lo que se estaba comentando, ¿no? O sea que se desentendía absolutamente de lo que se había publicado y no queda muy claro dónde dice uno la verdad y dónde dice el otro la verdad, ¿no? Porque, por supuesto, la oficina presidencial, cuando salió la cuestión en la prensa, pues dijo que esto era los requerimientos del ejército. Evidentemente, el ejército está pidiendo más refuerzos, o sea, más efectivos humanos, y claro, pues evidentemente pues no se limitan en cuanto a quién meter y quién no meter. Entonces, teniendo en cuenta los enfrentamientos políticos que tiene ya, bueno, hay una cuestión que mencionamos hace unas semanas, era un artículo que salió en la revista alemana de Spiegel, del alcalde de Kiev, Klitschko, donde venía a criticar a Zelensky, ¿no? Que me parece recordar que dijo que era un autócrata o que gobernaba como un autócrata. Eso O es. sea, Sí, sí, que gobernaba, que es que comportaba, o sea, que las decisiones que tomaba respecto a la guerra lo hace un autócrata, básicamente. ya, pues teniendo en cuenta ya que cada mes que pasa se le acumulan los tropiezos o los enemigos, porque ya algunas declaraciones yo creo que se enmarcan más en la enemistad, o por lo menos en la oposición absoluta hacia Zelensky, pues le veo dificultades a mantenerse en el poder durante este año. Ya lo que ocurra o no, eso ya es un escenario
más propio de una ucronía, y yo ahí ya no voy a entrar, pero desde luego tiene dificultades. Yo, en cualquier caso, creo que la principal dificultad la tiene en torno a dos ámbitos. La relación con las Fuerzas Armadas, que ya es evidentemente mala, y no solo Salusny, yo creo que afecta a más oficiales, o por lo menos a altos generales dentro de lo que es el aparato de las Fuerzas Armadas, y la relación con sus aliados occidentales, esto es, más en el plano externo, ¿no? Eh, Se ha hecho evidente ¿cómo denominarlo? El aislamiento en el que ha caído Zelensky. Zelensky, si os acordáis, estaba de visita cada 2 por 3. Recibía visitas, él también salía con cierta frecuencia dentro de lo que cabe. Y ahora, pues las visitas, la verdad es que se cuentan con las manos. La última, esta la voy a destacar, de la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, que fue a Kiev en una visita sorpresa. Pero hacía bastante tiempo, yo de hecho cuando lo leí caí en la cuenta y digo, ¿cuándo fue la última vez que alguien fue a visitar a este señor, ¿no? Alguien de cierto rango. Entonces se cuentan ya con los dedos las visitas que recibe. Entonces eso también, en línea con lo que decía antes, habrá que ver cómo evoluciona y si no tiene algún tropiezo con sus socios occidentales, sobre todo por las recomendaciones que le puedan dar o por los consejos que le den y que él a lo mejor no quiera seguir. Ujú. Pregunta para ti, Jorge. ¿Hay Cuéntame. riesgo de que los rusos rompan el frente si los ucranianos no reciben suficientes suministros o de que el ejército ucraniano sea diezmado? Bueno, yo creo que por definición riesgo hay, riesgo existe. Ahora bien, ocurrirá o no, en qué grado o no, cuándo será, es algo que no me atrevería nunca a señalar. Pero desde luego, si Ucrania no recibe nuevos paquetes, si continúa el bloqueo de los paquetes de ayuda a Ucrania, si no son capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante la ley de movilización nueva que quieren sacar pronto, y si los rusos juegan mínimamente bien sus cartas, yo creo que perfectamente este año podríamos ver una ruptura de frente significativa. Ahora bien, ¿dónde o cuándo? No me atrevo, no me quiero mojar con semejante cuestión. Y al final yo creo que el escenario más normal, ¿no?, que puede pasar, que igual pecamos un poco de no ser, digamos, de no lanzar a la piscina, pero yo creo que es lo correcto, ¿no? Es de que los avances, si hay más avances rusos, no haya una gran ofensiva en la que, digamos, recuperen mucho terreno, sino que serán avances poco a poco, ir comiendo terreno a los ucranianos. Eso yo creo que lo que nos esperamos, o bueno, yo al menos yo me espero para 2024, pero no una gran ofensiva que rompa el frente o que haga colapsar al ejército ucraniano. Eso yo creo que no está ahora mismo. Yo creo que no es la dinámica que vemos, pero bueno, que puede ocurrir, pero que no. Yo al menos no lo veo. Nos preguntan, ¿no sería mejor firmar algo desfavorable ahora que después de 3 años más firmarlo igual pero con 3 años de guerra? Y bueno, estás casi parafraseando lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses el año pasado, Miley, que dijo que después de las ofensivas de Kharkov y Kherson, que era el momento de sentarse a la mesa con los rusos a negociar, porque el futuro era incierto y no se sabía cómo iba a estar la guerra un año más tarde, qué podía pasar o dejar de pasar. Y también algunos otros que le dijeron incluso antes, cuando se hubo la posibilidad de sentarse a la mesa en abril de 2022 y no salieron adelante las circunstancias de entonces. Quiero decir, sí, pero en términos generales, si no crees que vas a ganar la guerra, cuanto antes te sientes a negociar, mejor. Pero claro, es una concesión difícil, porque a estas alturas el discurso ucraniano ha sido, como es lógico por otra parte, de victoria, 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 solo victoria, no aceptaremos nada que no sea una victoria total, recuperar las fronteras de 1991, etc. Es muy difícil retrotraerse desde ese discurso en una guerra existencial. Es muy, muy complicado. Y por lo tanto, bueno, hay que ver si hasta qué posible. Es parte también del discurso de fondo de la disputa interna de los ucranianos, ¿no? Porque hay quien dice que hay que seguir luchando hasta por el último palmo de terreno para que los rusos se acaben retirando, cosa poco probable. Y hay quien dice que hay que negociar ahora antes de que sea demasiado tarde. Hay que decir, hay muchas posturas, incluso dentro de Ucrania, que hay un poco de debate al respecto. Aunque por ahora el consenso sigue siendo en no sentarse y seguir luchando a ver si se puede mejorar la situación.
Yo creo que ya ahora mismo no. Además, la cuestión es, ¿Rusia va a querer negociar ahora? Es que Yo yo creo que creo no. que. Yo creo que no. Claro, claro. Es que yo creo que ahora además huele la sangre. Y a Rusia ha sufrido muchas derrotas, la han apaleado mucho. Querrá, digamos, devolverlas y ganar cierto prestigio perdido. Yo creo, vamos. Y ahora que ve que la dinámica al parecer le favorece, no le veo yo con ganas. Al menos si no hay no un acuerdo precisamente muy favorable para Ucrania. Se pondría a poner Uf, de acuerdo a Rusia. uf. Cuestión que ya hemos mencionado aquí más de una vez, que puede que a lo mejor se quiera sentar a negociar, pero ponga unas cosas que Ucrania no quiere, con lo cual pues volvemos al punto de partida, ¿no? Claro. A ver, preguntita. A ver, mira. Se lleva hablando de hace unos meses de usar los fondos congelados de Rusia en Europa para Ucrania. Se va a hacer porque la UE es tan ¿Por qué la UE es tan dubitativa de hacerlo? Porque Porque es la un UE precedente legal horrible. Porque de verdad, piensa en lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuentas bancarias con dinero procedente de Rusia que tenían, digamos, por lo general eran completamente legales. Y por lo general no tenían ningún, digamos, no, en mayores casos al menos, salvo alguna excepción quizá, eran cuentas normales, por así decirlo, se han congelado para evitar que puedan subtraerse esos dineros, esas fortunas y usarse desde Rusia. Ahora sería vaciar esas cuentas y dársele ese dinero a Ucrania. ¿Estamos seguros de que queremos abrir esa caja de Pandora? ¿Estamos seguros de que queremos hacer de que todo, de que se pueda, por un contexto, el que sea, congelar tus cuentas en el extranjero y quitársete el dinero? Es algo muy, muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Es un juego al cual digamos, es arriesgado jugar. Yo no creo que sea algo, o sea, puede que finalmente se acabe haciendo, pero desde luego yo personalmente es algo que me parece que no merece la pena hacer. Yo Hay creo que una y eso, sobre base, eso es todo, necesario. hay Adelante, una Sergio. base del capitalismo que es el respeto a la propiedad privada, sobre todo por aquello de si hay un respeto mutuo por este tipo de cosas, pues funciona. Si empieza el mamoneo de no, no, yo te incauto esto y te lo quito, pues eso es un boomerang que te va a volver un día a dar en la cara. Eso se lo haces tú a fulano, pero Mengano un día te la devolverá. O otros países que estén metidos y digan, ah, no, 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 yo no me arriesgo con usted, que ya se lo hizo usted eso a Rusia. Y si yo un día hago tal cosa y no le gusta a usted, pues me lo hará a mí también, ¿no? Entonces eso genera un problema, pero es que es una cosa básica. Yo aquí, un pequeño inciso histórico, ya hubo problemas de ese tipo cuando la revolución bolchevique de algunos estados occidentales de activos rusos, no exclusivamente del estado ruso, que también, que los bloquearon. Dijeron, no, no, a esto los bolcheviques no le pueden meter mano. Luego pues vino el problema de las inversiones occidentales que había en Rusia, vamos, en lo que luego fue la Unión Soviética, que eso pues se perdió. Y claro, luego era como, oiga, me lo tiene usted que devolver. ¿Devolverle qué? Devuélvame usted a mí eso. No, no, eso no es suyo, es de tal. Ah, bueno, pues yo tampoco, yo me hago el loco. Usted se hace el loco, yo me hago el loco. Al final, pues se renunció a eso porque, a ver, porque ya aquello después de pasado un tiempo no tenía arreglo, pero acabaron entendiendo en Occidente que era un juego peligroso porque, a ver, no puedes tú luego exigir que te devuelvan algo si tú andas amparando pues este tipo de actitudes, ¿no? En fin, en el caso, de todas maneras, ese caso es bastante hardcore, porque además allí hubo desaparición de dinero y hubo mucho mamoneo en ese aspecto. Entonces, es una cosa muy, muy hardcore. Pero que ya hay un precedente en ese sentido de no jugar con fuego. y Bueno, sobre todo, las lecciones, también te digo, las lecciones de 100 años pocas veces se suelen respetar. Ya. y al final es, ¿qué mensaje estás mandando a Rusia? Es decir, que tú de verdad esperas que después de hacer eso a Rusia, Rusia no va a doblar la apuesta en Ucrania, o las posibilidades que tienes de alcanzar una paz este año, evidentemente, o el año que viene, van a ser mucho más magras. Es decir, que ya puedes estar seguro de que con eso, con esa acción,
vas a conseguir o una victoria o no una derrota en Ucrania. Que decir que al final, igual que yo creo que también es el mismo mensaje que le mandas a Rusia si dices que Ucrania va a entrar en la OTAN después de la guerra. Es decir, es que Rusia te va a decir, pues bueno, pues hasta que no me asegure de que no va a entrar Ucrania en la OTAN, pues aquí no se acaba la guerra. Y aquí voy a seguir. Y puedo seguir. Vosotros ya veremos. Yo hay una cuestión que había dejado para el final y que, ya que se está acercando el Mm, final, lo voy a sacar. sí. Hace unas semanas, por aquí nos preguntaron, creo recordar, en torno al renovado tráfico comercial que estaba habiendo hacia puertos de Odessa. Bueno, yo en aquel momento dije de esperar porque la verdad acababa, me parece que hacía unos días que había empezado y por 3 o 4 barcos que habían entrado tampoco me parecía una cosa excesivamente relevante en aquel momento, ¿no? Pero ya que han pasado unas semanas, pues sí, me parece un momento ya para comentarlo brevemente. En efecto, Rusia parece que, aunque de una forma no oficial, porque yo por lo menos de esto no estoy encontrando mucha información, parece que está dejando que vuelvan a entrar barcos a los puertos de la bahía de Odessa. No exclusivamente el de Odessa, también hay otros dos, que os digo aquí los nombres por si a alguno le interesa. El puerto de, a ver si me sale aquí el nombre, de Yuzhny, que está al este de Odessa. Luego está el puerto el propio puerto de Odessa. Y luego hay otro puerto un poco más al sur, que es el de Chornomorsk. No sé si lo he dicho bien. Estos barcos no son de cualquier país. Proceden en esencia de países amigos de Rusia en África o Oriente Medio. En este caso, Libia, Egipto, Argelia. Túnez también se ha visto últimamente. También vienen del Yemen, de la zona de Yemen han venido algunos, de Cuba y de Oriente y de Emiratos Árabes Unidos también han venido. Por supuesto, los sospechosos habituales de siempre, Turquía, que siempre manda barcos por aquella zona. Recientemente también muchos barcos de otros países que no son tan amigos de Rusia. Rumanía, por ejemplo, ha metido, Italia. España es otro país que, en este caso, desde el primer momento ha estado mandando siempre más de 2 barcos. Siempre en todos los puertos había 2 o 3 barcos procedentes de España. Yo la interpretación que hago es que están aprovechando, pues, para liquidar las existencias de trigo que quedan de la cosecha del año pasado. Además que ya digo que son muchos. Ahora mismo de Egipto hay bastantes barcos. De Egipto, de Libia, de Sudán también han venido, de Argelia, de Senegal me parece que vino alguno también. O sea, son países que están en una situación chunga en cuanto al tema de acceso a alimentos, por los problemas que aquí ya hemos comentado. De hecho, hay un artículo que publiqué en agosto del año pasado, pues donde también mencionaba esta cuestión. Entonces yo creo que Rusia pues ha abierto la mano pues para que puedan sacar ese trigo, ya digo, por la cuestión de estos países, ¿no? Exceptuando el caso de Turquía, que va un poco al margen, y luego España e Italia, que no son países aliados de Rusia, pero bueno, por algún motivo que yo todavía desconozco, parecen tener capacidad de acceso a Ucrania a través de que los rusos les dejen llegar, ¿no? En este tipo de circunstancias.